a la palabra de hoy, vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hoy tienes para cada uno de nosotros. Permite que podamos recibir una palabra buena, una palabra que se vuelva realidad en nuestras vidas, una palabra rema. Y te damos gracias, Señor, porque vemos que tú te preocupas por el crecimiento de cada uno de nosotros y que por medio de tu palabra traes madurez a nuestras vidas para convertirnos en hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, déjeme le platico que toda la semana estuve así como que en un conflicto porque ya ve que terminamos el libro de Jueces y no sabía bien a bien con qué continuar la lectura. Y pensé en darnos unos días de descanso, de estar estudiando palabras, sino de ver algunas predicaciones de enseñanza general. Pero no, resulta que no. Entonces ya finalmente el Señor me hacía sentir que hoy continuamos con el libro de Samuel. Entonces hoy empezamos, hoy empezamos con Samuel, con Primera de Samuel. Acuérdense que hay 2 libros de Samuel. Hoy empezamos con el libro de Samuel, la primera pues, y los libros de Samuel pues llevan este nombre, el nombre del profeta Samuel. Este profeta, un dato curioso que usted debe saber es que aparece en el primer libro de Samuel, Primera de Samuel. Y lo que hoy vamos a ver es su nacimiento, vamos a hablar de su nacimiento. Pero aunque Samuel se considera el autor de los primeros 24 capítulos, Segunda de Samuel ya no la escribe él. Pero como es una continuación de algo que sucedió contemporáneamente, digamos en sus años o sus años siguientes, se le sigue llamando Samuel, entonces por eso es Primera, Segunda de Samuel. Este Samuel o este profeta Samuel es quien unge a Saúl y unge posteriormente a David, a los primeros 2 monarcas o los primeros 2 reyes del pueblo de Israel. Samuel, como yo le decía, aparece únicamente en el primer libro de Samuel. Ahí inclusive se registra la muerte de Samuel. Entonces se considera que él escribe más o menos hasta el capítulo 24 y al parecer los profetas Gad y Natán, que también se mencionan por ahí en la escritura, son quienes terminan de escribir lo que hoy conocemos como Primera y Segunda de Samuel. Samuel es una continuación natural, vamos a decirlo así, una continuación natural del libro de Jueces. Tiene algunos paralelismos con los libros de Reyes, pero la continuación natural de Jueces pues es Samuel. ¿Por qué? Porque después de todo lo que leímos y estudiamos en el libro de Jueces, Samuel viene a ser la continuación de ese periodo de jueces. Samuel viene a ser el último juez, y ahorita usted lo va a ver. Samuel viene a ser el último juez de este periodo. Ya no él aparece en el libro de Jueces, pero es el último juez que es el que es utilizado para esta transición de pasar de jueces a la monarquía, a los reyes. Así que hoy iniciamos con esta lectura en Primera de Samuel. Y dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín. Estaba viviendo en Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Aquí hacemos una pequeña pausa.
Aquí el primer personaje que nos presenta el libro de Samuel es Elcana. Elcana se va a convertir o es el padre de Samuel. Él es un sacerdote descendiente de la tribu de Leví. Algo bien interesante es que nos dice el libro y se identifica a Elcana como efraimita, o sea, de la tribu de Efraín. No era de la tribu de Efraín, era de la tribu de Leví, pero estaba viviendo en el condado, vamos a decirlo así, en el municipio de Efraín. Por eso se dice que era de ahí. Sino se le identifica por su lugar donde vivía, no por su lugar de nacimiento, ¿sí? No por su linaje, vamos a decirlo mejor. Se le identifica por el lugar donde vivía, no por su linaje. Elcana, como vamos a ver, es un hombre de Dios. Algo que quiero hacer aquí mención es que si usted recuerda lo que estuvimos estudiando en el libro de Jueces, los últimos 2 capítulos nos hablaban, los últimos 3 inclusive, nos hablaban de cómo los sacerdotes se empezaron a pervertir. ¿Usted recuerda? Que ya los jueces empezaron a ir por idolatrías y que ya cada quien hacía como mejor les parecía. Aún así, Elcana mantenía ciertas costumbres que lo hacían todavía un hombre de Dios, ¿sí? Entonces es importante mencionar esto. Tenía costumbres que lo hacían ser un hombre de Dios, sin embargo, tenía 2 mujeres. 2 mujeres, un Elcana. Como 2 mujeres, un camino. ¿Por qué hacemos mención? Porque a pesar de que es mencionado como un hombre de fe, ahorita lo va usted a ver, no seguía fielmente la ley de Dios, porque la poligamia o el tener varias esposas o varias mujeres no está sustentado en las escrituras. El diseño original de Dios es un hombre, una mujer. Ese es el diseño original. Esto de tener varias mujeres o de vivir en poligamia no está sustentado en la ley de Dios o en el plan de Dios, ¿sí? Entonces, dice, él tenía 2 mujeres, el nombre de una de ellas era Ana, la menciona primero, y el de la otra, Penina. Eso significa que Ana fue su primera esposa. También algo que nos dice este pasaje es que como Ana la menciona como primera esposa, muy seguramente Penina era menor que Ana en cuanto a edad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, y eso era lo que utilizaban mucho como una justificación para tener más esposas, es que la primera esposa no le podía dar hijos. Entonces se buscaban a otra mujer para poder tener hijos, porque el no tener hijos significaba que había una maldición de parte de Dios, ¿sí? Entonces sabemos que Penina tenía hijos, dice versículo 2, mas Ana no los tenía. Versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, el otro sacerdote, un sacerdote de nombre Elí. Pero ahí oficiaban los hijos Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Este versículo 3 nos habla y menciona a estos hijos de Elí, porque más adelante vamos a ver que estos hijos de Elí no eran buenos sacerdotes. De hecho, tampoco Elí lo era, porque venimos de toda esa perversión y de todo ese conflicto que se vino librando desde el libro de Jueces, ¿sí? Ahora que nosotros ya estudiamos el libro de Jueces, podemos entender mejor esta situación y este conflicto. Por eso no había buenos sacerdotes. Aún así, Elcana subía y ofrecía sacrificios. Pero como le decía, se veía que él trataba de agradar a Dios, pero en la cuestión de las 2 esposas, pues definitivamente no agradaba a Dios. ¿Sí?
Elcana, como tenía dos esposas, pues violaba ese plan original de Dios para el matrimonio. Esto generaba mucha tensión porque Ana, al no tener hijos, pues Penina constantemente le presumía y le hablaba de una manera despectiva porque ella no podía tener hijos. Sí, como decimos actualmente, ¿verdad? La cocoreaba, dice Gene. Sí, es la verdad. Entonces fue algo que generaba mucha tensión en casa. Era algo que generaba mucho problema. Dice el versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aquí nos aclara que amaba a Ana, la amaba profundamente. Por eso le digo, Ana era su primera esposa. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Algo que nos dice aquí el versículo 5 es que la situación de esterilidad de Ana era porque Dios así la quería mantener estéril. Fíjese qué interesante. Esto nos habla de algo bien interesante porque tenemos que entender que Dios no es malo. Porque usted podrá pensar, ay, qué malo, qué gacho, ¿verdad? Que no le quería dar hijos. No, no es cuestión de maldad, es una cuestión de soberanía de Dios. Porque Dios tiene planes muy específicos para cada quien. En el caso de Ana, el plan hasta ese momento era que Ana no pudiera tener hijos. Entonces, el Señor no permitía que Ana quedara embarazada. Por muchos años el Señor mantuvo esta condición de Ana, o sea, esta condición estéril, sin hijos. ¿Y por qué? Porque estaba preparando el corazón de Ana para que pudiera aprender a depender únicamente de Él. Para eso la estaba preparando. Y dirá usted, bueno, pues qué feo que duró años sufriendo y aguantando las bromas o lo que usted, o las cocoreadas, como decía Gene, de Penina. Sí, pero tiene un propósito mayor. Por eso a veces nos suceden cosas a nosotros que no debemos de considerar que son castigos de Dios. Aun y cuando pensamos que son cosas malas, muy probablemente hay un propósito detrás de ello. Un propósito de Dios para nuestra vida. Así que dice el versículo 6, y su rival, o sea Penina, la irritaba, o sea la cocoreaba, como decía Gene, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí ya vamos entendiendo mejor la cosa, ¿verdad? Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Por qué? Porque, como le mencioné hace un momento, desde el punto de vista de la época, en el pueblo de Israel, cuando alguien era estéril, en cualquier área de la vida que era estéril, se consideraba que era una maldición que venía de Dios. O que simplemente Dios no estaba de su lado, que el Señor no lo estaba bendiciendo. Entonces Ana pues tenía que tolerar todas estas burlas y no comía. El versículo 8 dice, y Elcana su marido le decía, ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Ah, ¿verdad? No, Elcana su marido le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mira qué guapo soy, qué bonito soy, cómo te quiero. ¿Sí? Elcana pensaba que él podía compararse o que podía ser un alivio para Ana, siendo que Ana lo que necesitaba y quería era el favor de Dios para poder tener hijos. ¿Se fija? O sea, son cosas muy diferentes.
Pero bueno, pensaba el Cana que de esa manera era. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, en otras palabras, ahí en la resolana, como dicen ahí, no, ahora así en la Dale, estaba en la resolana. Ella con amargura de alma, fíjese, amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Estaba verdaderamente angustiada y estaba verdaderamente amargada en ese aspecto. ¿Sí? Tenemos que entender que el que diga amargada no es en el contexto que hoy entendemos, ¿verdad? Cuando alguien dice, está como está amargada. No. Sino era una cuestión de que estaba muy afligida, vamos a decir. Ese era el amargamiento que tenía, era una aflicción muy grande. Así que ella, al no tener más ánimo de seguir adelante, cuando ya no pudo más, pues se fue directamente al tabernáculo para hacer oración. Y profundamente herida, derramó su corazón delante de Dios. Y dice en el 11, e hizo voto. Aquí es donde se pone interesante. Porque aquí ella hace una promesa, hace un voto, un pacto delante de Dios. Y fíjese cómo dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí Ana? Estaba haciendo un pacto y si se fija en ningún momento le reclama a Dios, ni en ningún momento se pone impertinente delante de Dios, sino que con todo respeto le dice, si te dignares ayudar a tu sierva, si te acordares, dice, de mí, si te acuerdas de mí. Y prácticamente el voto que estaba haciendo era que el hijo que tuviera, el hijo que el Señor le diera, ella lo iba a dedicar al servicio al Señor. El voto que estaba ella realizando delante de Jehová era el voto nazareo. Recuerda que lo vimos en el libro de Jueces, cuando vimos la vida de Sansón, era este mismo voto el que está ella haciendo para su hijo. En este voto de nazareo, recuerde que no pasaban navajas sobre su cabello, no le cortaban el cabello y además ella se tenía que abstener de todo fruto y fermentado de la uva. Toda su vida, ella durante el embarazo y el hijo durante toda su vida. Ese es el voto que estaba realizando. Así que como estaba tan intensa la oración, el sacerdote Elí la vio y pensó que se encontraba en los efectos del alcohol. Fíjese cómo dice el 12. Mientras ella oraba largamente, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Vaya, hablaba en voz muy baja y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, le explica, ¿verdad? Y les he derramado mi alma delante de Jehová. Le da una explicación.
no tengas a tu sierva por una mujer impropia, porque por él te otorgue la petición que le has hecho. Algo bien interesante es que aunque Elí no era buen sacerdote, la bendición a Ana fue como haber recibido una respuesta de parte de Dios. Y ahí ella recibe esa promesa, esa palabra, y la toma para sí. Y fíjese cómo termina en el 18 y dice, bueno, esta parte, este pasaje. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por el camino y comió y no estuvo más triste. Fíjese qué interesante porque se derramó completamente delante del Señor. Le habló desde su congoja, le habló desde su corazón, se derrumbó delante de Dios y finalmente el sacerdote le dio una bendición que ella tomó y una bendición que ella creyó. ¿Por qué? Porque comió y nunca más estuvo triste. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo así? Nosotros somos tan desesperados que estamos a darle y darle y darle y darle, y no sé si siquiera hemos derramado completamente nuestro corazón delante de Dios. Tal vez sí, ¿verdad? Pero si sí lo hemos hecho, tenemos que tener la confianza que el Señor responderá en el momento que Él lo considere. Volvemos a hablar de soberanía. Esa es la soberanía de Dios. Así que tenemos que aprender a depender del Señor. Versículo 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Eso significa que tuvieron relaciones. Y Jehová se acordó de ella. Fíjese qué interesante, porque en el versículo 19 dice, y Jehová se acordó de ella. Y cuando ella empezó a hacer el voto, en el versículo 11 dice, si no te olvidares de mí y te acordares de mí, ¿se fija? Y si te acordares de mí, y acá la respuesta del Señor dice, Jehová se acordó de ella. Por eso el osito Bimbo decía, recuérdame, ¿no? No se crea. No era el gansito, ¿no? ¿Quién era? Algo así. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Y Samuel significa pedido a Dios o escuchado por Dios. Aquí mismo nos dice el Reina Valera, dice, por cuanto lo pedí a Dios. O sea, que fue pedido a Dios. Por eso se llamó Samuel. En hebreo es es algo así como Shamuel. Shamuel. Pedido a Dios. Por eso la frase se acordó Jehová de ella es tan importante, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que Jehová fue quien la mantuvo sin haber concebido. Y finalmente el Señor se acuerda de ella porque Él fue quien generó el problema y Él fue quien solucionó el problema. Cuando nosotros tenemos una situación que probablemente puede ser a causa de Dios, el único que la puede quitar es Dios mismo. El nacimiento de Samuel viene a poner fin al dolor de Ana, pero también anunciaba un regalo incalculable de parte de Dios para el pueblo de Israel. Fíjese. Eso significa que el que haya tenido a Ana esperando tanto tiempo, pues tenía un objetivo mucho mayor que simplemente cumplirle a Ana un capricho. No era simplemente y no fue simplemente un capricho que Ana tuviera, sino que por medio de Ana se estaba cumpliendo todavía un propósito más grande para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Samuel
viene a ser el último de los jueces de Israel. Samuel también fue profeta y Samuel también fue sacerdote. Entonces el Señor necesitaba una figura, perdón, necesitaba una figura única, especial, alguien que estuviera dedicado completamente a Él para poder lograr esta transición a la monarquía. Acuérdese que venimos de un periodo de jueces donde todos los sacerdotes habían sido corrompidos o se habían corrompido. Entonces el Señor necesitaba un juez diferente que desde su nacimiento pudiera ser educado y enfocado únicamente al servicio al Señor. Así buscó que fuera Sansón. Si usted recuerda, Sansón desde el inicio, desde su anunciación, desde que iba a concebir, la mamá de Sansón se le anunció y se le dijo que tenía que mantener el voto nazareo. En el caso de Ana, ella misma lo propone. Ya no viene un ángel ni le anuncia, sino que ella misma propone ese voto. Y ella misma se ocupa de que se cumpla ese voto. Y vamos para allá, fíjese por qué se lo digo. Regresándonos un poquito a esta etapa de jueces. Termina esta etapa de jueces ahora por medio de Samuel, llegando el pueblo de Israel a la monarquía. Y este periodo de reyes o de monarquía dura casi 500 años. Estamos hablando que pasan desde la unción de Saúl hasta que viene la cautividad en Babilonia, pasan alrededor de 500 años. ¿Sí? Así que por eso tenía que ser tan especial Samuel. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. O sea, nuevamente él lo hacía cada año. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Algo bien interesante. El destete en la costumbre de Israel de aquella época sucedía entre los 3 y 4 años. O sea, un niño, un bebé era amamantado hasta los 3 o 4 años de edad. Y esa edad de destete es a la edad a la que Elcana prometió que iba a entregar a su hijo. Entonces ella decía, no, estos años yo no me voy a despegar de él hasta que se tenga que destetar, porque finalmente me voy a quedar sin él. Que no se quedaba totalmente sin él, pero lo tenía que entregar, vaya, ya no lo iba a tener todos los días. ¿Sí? Dice, y yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Fíjese el dolor, ¿verdad? Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Aquí nos parece todo muy normal, ¿verdad? Pero algo bien interesante es que dice que ella lo crió hasta que lo destetó. Eso significa que Ana preparó a su hijo hasta que lo destetó para ir a llevarlo al templo. Lo educó, lo entrenó, lo capacitó para que pudiera él desempeñarse y valerse por sí solo a los 4 años en el templo. Ahorita hablaba la pastora y decía algo acerca de los niños pequeños, ¿verdad? Que luego batallamos con ellos. Pero aquí nos está dando un ejemplo esta mujer de cómo ella se encargó de educar a su hijo en esta corta edad,
de una manera tan estricta, yo así lo veo, ¿verdad? Estricta, para que él no pudiera tener conflictos y no batallara cuando se encontrara solo. Porque ahora estamos convirtiendo niños de 10, 12 años en inútiles, porque no se saben valer solos a esa edad. Y Ana lo entrenó, lo crió hasta que lo destetó, dice aquí. Para hacerse valer a los 4 años. Exactamente. Bien interesante. O sea, es para meditarlo, o sea, no es regaño para nadie, hay que meditarlo, hay que verlo. Fíjese, dice en el 24, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. O sea, fue y lo llevó. Pero no solamente llevó al niño, sino que también llevó ofrenda a Jehová. O sea, mucha gente diría, no, pues si ya con el niño, o sea, no. Todavía llevó ofrenda, llevó becerros, llevó harina y vino. Fíjese qué interesante. Porque es ofrenda quemada, se iba a convertir en ofrenda quemada. En provisión y en pacto, que también el vino es pacto para con Dios. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Híjole, esto ya no se ve, ¿verdad? Esto ya no se ve. Yo creo que tiene siglos que no se ve. Pero fíjese la fe de esta mujer, porque va y entrega a este niño. Por eso le digo que el leer el versículo 23 no es así tan a la ligera, sino que dice, lo crió hasta que lo destetó. O sea, lo tuvo que haber capacitado, entrenado, educado, hasta todo lo que pudiera enfrentar para dejarlo solo ahí en el templo. Claro, iba a estar ahí el sacerdote, pero de todas maneras no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo que con un hijo propio. ¿Sí? Ana se esperó hasta que fuera destetado, y tenemos que señalarlo, y por eso lo recalco tanto, la sabiduría de Ana para preparar al niño antes de entregarlo. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, Ana cumplió su voto. Nunca olvidó su voto. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho tantas promesas al Señor? Y no son promesas de años, son promesas a veces cortitas, y no lo logramos. Y no lo logramos. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas a Jehová? Ana lo cumplió, mantuvo su voto, entregó a Samuel en Silo. Y algo que tenemos que rescatar aquí, un principio que tenemos que aprender, es que la verdadera adoración es devolverle a Dios lo que Él nos dio primero. No lo captamos muy bien, ¿verdad? La verdadera adoración es devolverle a Dios lo que Él nos dio primero. Por eso la ofrenda del diezmo es tan importante, hermanos, y no lo vemos, la verdad. No lo vemos. Si usted tiene, es porque el Señor le está dando. Y no lo vemos. Nomás por poner un ejemplo, ¿verdad? Hay otras muchas cosas, pero eso es algo que podemos ver con más claridad. Exacto, la vida misma.
Exactamente. Así que el Señor tiene que recibir lo que primero Él nos da. Y sí, ciertamente todo es del Señor. La vida misma es de Dios. Si estamos hoy aquí y si tenemos vida es porque el Señor nos la ha dado y porque el Señor se place de que sigamos aquí. ¿Sí? Llegamos al capítulo 2. Vamos a ver nada más una porción aquí del capítulo 2. Pero también nos va a dar una pista muy interesante y muy importante. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 es una canción. Es una alabanza. ¿Se acuerda como el corrido de Débora? Cuando vimos Jueces, ¿verdad? Débora también interpretó por ahí una alabanza. Pues este es el corrido de Ana. Pero no es para enaltecer a Ana. Es el corrido que Ana le dedica al Señor. La alabanza que Ana le dedica al Señor. Y la vamos a leer para que usted lo vea. Y esto también nos va a dar una enseñanza muy interesante. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Fíjese, hasta es profética, porque Ana pues todavía no conocía al Señor Jesús y ya hablaba de salvación. No hay santo como Jehová. O sea, no hay nadie más santo que Dios, que Jehová. Porque no hay ninguno fuera de ti. O sea, no hay nadie más aparte de Dios. No hay refugio como el Dios nuestro. O sea, nuestro único refugio y salvación es estar en las alas del Altísimo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Es el omnisciente, o sea, todo lo sabe. A Él toca el pesar las acciones. O sea, Él es nuestro juzgador, nuestro juez. Él juzga nuestras acciones, Él las pesa. Los arcos de las fuentes fueron quebrados. Los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz. 7, y a la que tenía muchos hijos, languidece. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y Él enriquece. Abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Se fija que habla de rey y habla de ungido, y todavía no estamos en la etapa de reyes. Y habla de salvación, es un salmo profético. Pero algo bien interesante es que tenemos que acordarnos que los salmos son canciones, son cantos. Por eso dice, si usted tiene Biblia esa que tiene subtítulos, dice Cántico de Ana. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que después de que el Señor le permite tener un hijo,
que le permite tenerlo por entre 3 y 4 años. No nos dice la fecha exacta, pero se calcula que fueron 3 o 4 años. Ana responde con una tremenda canción de adoración a Dios. Adoración a Dios. Ana habla de la santidad, habla de soberanía, habla del poder de Dios. Exalta al Señor por sus acciones y de las acciones de Dios en favor de su gente. ¿Se fija? Eso es lo que debe de tener una adoración. ¿Por qué le digo que eso es lo que debe tener una adoración? Porque actualmente estamos viviendo tiempos donde cualquier canción, nomás porque la canta o porque se dice que es cristiana, es cristiana. Y ya no hay canción. Mire, déjame le explico así algo bien rápido. No creo que me salga mucho del tema, pero se lo voy a explicar rápido porque a veces no entendemos. Durante muchísimos años en las iglesias se cantaban himnos. Los himnos son algo muy similar a esto, a la adoración o a la verdadera adoración, porque nos hablan de cómo se enaltece el Señor y de las cualidades de Dios. Uno de esos himnos que usted debe de recordar, porque es de los que más famosos y se sigue cantando, es "Cuán grande es Dios, cántale". ¿Sí se acuerda? Disculpe si desafiné. Es una de esos himnos. Y tiene muchísimos años, no es reciente, tiene muchísimos años. Luego se empezaron a poner de moda los coritos, o lo que le llamamos coritos, donde se repite y se repite, pero aún ahí se repiten cualidades de Dios, ¿sí? Y se repite el poderío, soberanía, omnisciencia, omnipresencia, o sea, todas esas cualidades se enaltecen ahí en los coritos. Pero actualmente estamos viviendo una etapa donde ahora la alabanza le llaman worship, que es la palabra en inglés, ¿verdad? ¿Qué sucede con el worship? Lo que sucede con el worship es que ya la mayoría de las canciones son canciones para atraer gente. No es que sea algo nuevo, ya existía algo como eso antes. ¿Por qué? Porque también dentro de toda esa música que se le canta a Dios, hay una música que se le considera almática. ¿Qué es almático? Las canciones almáticas que cantamos a veces en las alabanzas son esas de que yo sin ti no puedo, y yo fui una basurita que lleva el viento. Sí, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, eso les decía ayer la pastora, la oí que les decía. Esas son canciones almáticas. Y si se fija, esas canciones almáticas, no hombre, son las bien llegadoras. ¿Por qué cree que son bien llegadoras? Y así de córtame las venas. ¿Por qué cree? Porque son almáticas. Porque nos hacen mover nuestras emociones. ¿Sí me explico? Es como las canciones esas de Lupita D'Alessio y de esas que, así de, ¿sí sabe? Sí, yo sé que no lo conocen a esa cantante, pero así como ese tipo. ¿Por qué? Porque mueven emociones. O sea, si yo ando emocional y yo me siento mal, pongo esas y me hacen llorar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque son del alma. Y ahorita estamos viviendo una etapa donde se cantan muchas rolas, muchas canciones, muchas adoraciones de ese tipo del alma. Observe, ¿verdad? Ponga atención. Ponga atención. Se canta muchísimo eso. ¿Qué sucede? Cuando cantamos las canciones almáticas, cantamos para yo sentir bonito. Y el objeto principal de la cantada soy yo. Para yo sentir, porque yo siento, porque yo te amo tanto. Sí sabe, porque yo siento. ¿Sí me explico? Pero cuando verdaderamente es al Señor, yo me quito y yo lo exalto a Él. ¿Sí sabe la diferencia? O sea, tú eres bueno, yo nada, tú eres bueno, tú eres omnipotente, tú eres todopoderoso, tú así como el cántico de Ana,
¿Qué dice el cántico de Ana? Nos dice que Él es santo, que Él es firme, que Él es una roca, que es lleno de conocimiento, que trae muerte pero también trae vida, que da pobreza pero da riqueza y que guarda los pasos de sus santos. ¿Sí me explico? Pero son cualidades de Dios y le cantamos a Dios, por eso ese sí es un cántico de adoración. Esto se lo platico para que lo podamos entender. No todas las canciones ni no todas las adoraciones son buenas. No porque las cante alguien famoso, ay, es que vamos a cantar esta. No, observe y analice qué dicen. ¿Sí? De repente una que otra, ok, para que se relajen está bien, pero no debe de estar escuchando nada más eso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Tampoco no es para que lo satanice, ay, ya no. Pero llega un momento en que ya no hay que escuchar tanto eso, porque eso es puro del alma. Es como si yo canto cansado del camino, sediento de ti, mi armadura está desgastada. ¿Sí o sea, ¿qué estoy cantando? De mí. No es adoración. Sí, o sea, más de Dios, menos de nosotros. ¿Sí me explico? Hay que aprender a no escuchar tanto eso. Y ojo, estoy diciendo tanto. O sea, no quiere decir ya no lo escuche, no. Pero hay que poner atención, ¿sí? Bueno, ese fue así como que un paréntesis para que lo entendamos. Luego a veces pensamos que alabanza es alabanza y no. En la alabanza hay también varias variantes, varios estilos y varias formas, ¿verdad? Entonces, de los que hay que cuidarnos es de todo eso almático. Eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, y ya para finalizar, en el versículo 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Fíjese qué interesante y qué poderoso, porque van y dejan al niño en el templo con un sacerdote que ya tenía años de ser sacerdote. ¿Y quién era el que ministraba a Dios? El niño. El niño era el que le ministraba al sacerdote, era el que llevaba la presencia de Dios al sacerdote. Es lo que dice aquí. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. ¿Se fija? Esto nos reafirma y viene a confirmar esa educación que le dio Ana desde 0 años hasta los 3 o 4 años que fue y lo llevó al templo. ¿Qué significa? Que lo capacitó no solamente en sus cosas personales, físicas, le enseñó a ir al baño, ¿verdad? Porque esas edades es lo principal que tienen que aprender. Tal vez le enseñó a valerse por sí mismo para bañarse, comer. No solo eso, sino que también le enseñó todo lo que necesitaba saber acerca de Dios. Todo acerca de Dios. Entonces, en todo momento ella estuvo enseñándole y ministrándole a Dios. Por eso él aprendió a servirle a Dios y a ministrar a Dios. ¿Sí? ¿Se fija? Y los niños son unas esponjitas, ¿eh? A mí me ha tocado niños de pequeñitos, el nieto de María Elena y otros tantos, que oyen la alabanza y ahí levantan las manos y alguien dice que le duele un callo y ahí está orando por él. ¿Sí sabe? Porque los niños así son. Los niños tienen muy abiertos sus sentidos espirituales y son muy rápidos para acercarse al Señor. El problema es que no les enseñamos a tiempo y empiezan a crecer y el mundo nos los quiere robar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, aquí nos vamos a detener, pero ya sabe usted que vamos a estar leyendo y estudiando por lo pronto Primera de Samuel. Yo creo que va a ser Primera de Samuel y Segunda de Samuel. ¿Sí? Muy bien, pónganse de pie, vamos a orar. ¿Listos, hijos? Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra.
porque sabemos que tú tienes un plan grande y poderoso para cada uno de nosotros. Hasta este momento, Señor, ya son varios libros que hemos estado estudiando y leyendo para conocerte cada vez más a ti. Permite, Señor, que sigamos en este trabajo, en este estudio, y que podamos leer la mayor cantidad de libros para tener un entendimiento más claro de tu palabra, para poder tener un entendimiento más racional también de tu palabra, pero al mismo tiempo sin perder de vista que tú eres espiritual y sobrenatural. Te damos gracias porque de esta manera nosotros vamos a aprender y vamos a poder discernir qué es bueno y qué es malo, porque estamos aprendiendo de tu palabra. Porque cuando escuchemos cosas que nos suenen fuera de tu palabra, vamos a poder identificar que no son cosas que vienen de ti. Porque aprendemos no por los errores de los demás, sino por conocer lo bueno que viene de ti. Por conocer lo que es bueno, por conocer lo real, por conocer lo verdadero que es tu palabra. Te damos ya gracias por ello y permíteme, Señor, y te pido que tus hijos, tu iglesia, reciban de tu Espíritu Santo, que los acompañes, los cubras, los protejas, que les des una semana, un resto de semana victorioso, que puedan sentir de tu presencia. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendición